Y bueno, así para fines del video, les doy la bienvenida a este que será nuestro conversatorio sobre los modelos de gobernanza dinámica, el comparativo, digamos, entre sociocracia, holocracia y sociocracia 3.0. Como ya dijimos, esto es una conversación entre amigos que no pretende ser tampoco un referente ni queremos irnos a lo específico y a lo académico, sino compartir un poco cuáles han sido nuestras experiencias, ¿no? Eh, y bueno, hasta cierto punto eh, contamos ahora con la presencia de tres personas que han tenido experiencia sobre todo en uno de estos tres modelos. Entonces, bueno, Nora Plaza nos acompaña con la perspectiva de sociocracia, Mónica Expositor con la perspectiva de holocracia y Adrián Perreau con la experiencia de sociocracia 3.0, ¿no? Yo, digamos, facilitando que tengo noción de algunas de las tres, pues trataré también de ahí aportar si es necesario. Eh, Creo que queremos empezar, bueno, con una ronda tal vez de introducción de quiénes son ustedes y sobre todo cuál ha sido un poco la experiencia que han tenido con este modelo, ¿no? ¿Dónde es que la han practicado? Entonces, eh, se lo paso, digamos, a Mónica y después a Nora. Pues vamos allá, gracias Alex. Venga, pues sí, digamos que la temática que controla un poquito más sería holocracia. ¿Y de dónde viene esta práctica de holocracia? Pues allá en el 2010, no, 2015, yo de hecho empecé investigando a aquellas organizaciones que eran, digamos, de impacto, de emprendimiento de impacto, que tenían otros modelos, otros modos de trabajar. Y descubrí que había una organización dentro de este ámbito que se llama Impact Hub, que está a nivel global, y resultaba que funcionaba con la holacracia. Entonces ahí me picó lo que se llama el gusanillo en castellano y empecé a investigar, les hice unas entrevistas y era parte de un poco del research que hacía. Y ahí descubrí no solo que existe el mundo de negocio orientado a impacto, sino que además existe realmente hasta toda una rama, digamos, un movimiento global de organizaciones, tendencias, filosofías, herramientas, prácticas que apuestan por, digamos, otro paradigma de forma de organizar, liderar, trabajar. Y empecé por ahí, empecé investigando ahí y luego al año siguiente pues aterricé en una consultora organizacional de liderazgo que empezó a organizarse desde el principio en autogestión en base a holocracia. Y ahí esa era Enanos y Gigantes, que es una consultora austríaca muy conocida en el mundo, digamos, Centro Europa, por acompañar muy bien en estos temas. Y como la filosofía era, pues prueba aquello que luego vas a hacer con tus clientes, pues todo lo probamos. Entre ello, la práctica de forma estructural de gobernanza dinámica de holocracia. Se creía entonces, bueno, que era una forma interesante, que hibridaba, que había integrado otras prácticas, entre ellas se orienta a la sociocracia, por ejemplo, o temas de gestión de eficaz a nivel individual como organízate con eficacia, getting things done. Entonces, bebía de eso más cosas clásicas de gestión y de liderazgo. Y empezamos por ahí. Empezar por ahí suponía también, bueno, pues vamos a aprender de los que han concebido esto y ahí nos acercamos al, digamos, que es la organización que fundó, que desarrolló este set de prácticas con una serie de principios por debajo, que era y es Holacracy One, que es una empresa americana. Claro, como empresa americana también está impregnada de esa filosofía de emprendimiento, también de business. Hay ciertas cosas que van, ¿no?, impregnadas con aquellos que desarrollan las prácticas, al fin y al cabo. Y yo lo estuve viviendo en el día a día, los dolores, los éxitos, los momentos de amor, momentos de odio y también entender que lógicamente aportan ciertas cosas, pero no aportan otras. Es decir, la holacracia está concebida para aportar otra mirada en algunos aspectos del contexto de la organización y otros no. Te deja libertad. En ese proceso, pues esa ha sido como una base y hemos ido integrando otras cosas. De ahí ese, bueno, de sociocracia aquí, de ese 3 o de aquí, o si me dices de otros marcos, pues también hay otras cositas por ahí que vamos, según vayamos necesitando, y hemos ir probando y aprendiendo.
Yo estaba ahí en esa organización hasta 2020. Entre tanto, pues claro, me certifiqué, me puse a prueba. Lo bueno de este tipo de, digamos, de práctica es que son muy rigurosos con la calidad de aquellos que acompañan a otros. También es un negocio, lógicamente, pero sí que es verdad que hay un nivel de exigencia alto. Entonces a mí, mis compañeros de entonces en Gigantes, nos pareció muy interesante que hubiera ese nivel, ¿no?, de rigor y de puesta a prueba. Y eso sería, en principio, un poco presentar de dónde viene. Entre tanto, la práctica, como muchas otras supongo, también ha ido evolucionando. El ecosistema ha ido evolucionando, se abre, se cierra, incorpora cosas, aprendemos que tiene limitaciones, igual le damos una vuelta. Y es un mundo bonito porque también va evolucionando a medida que la experiencia del entorno va diciendo, oye, aquí hay algo que nos muestra que igual tenemos que dar un paso más en darle una vuelta a una regla, a una práctica concreta, y lo lleva. Es un poco ese concepto también de desarrollo ágil, porque bebe también del mundo del desarrollo de software. Inicialmente su fundador era, pues eso, tenía una empresa de software. Entonces también veis que hay cositas que están ahí incorporadas en la forma de pensar y bebe de código abierto, ¿no?, de ir incorporando desde diferentes practicantes cosas. Y nada, hoy continúo también como Nemeraki y eso es una de las bases para autoorganización. No es autogestión, es autoorganización, porque autogestión requiere más cosas que que puedo poner a disposición, pero no únicamente. Y dejaría hasta ahí de mi presentación. Lo demás ya se entrará en más diferencias o detalles. Que eso lo dejaremos para la segunda ronda, pero velas preparando. Se lo paso a Nora para que no digan que hay favoritismo y después para Adrián. Gracias, Alex. Bueno, por mi parte, cuando lo conocí, pues también creo que fue como 2015 o 2016. Digamos que siempre he estado involucrada con organizaciones públicas, privadas y me gusta muchísimo trabajar con personas, con grupos y acompañar, pero normalmente desde dentro. O sea, elijo como qué proyecto resuena conmigo y trato de hacer esa transformación desde dentro, ¿no? Entonces, la sociocracia llegó a mí o yo a ella a través de Sociocracy Group, el TSG. Empecé a hacer, pues me formé, hice talleres y formaciones para distintos perfiles, empresas, cooperativas, escuelas. A medida que yo también iba aprendiendo la sociocracia, pues irla aplicando y también en las organizaciones de las que yo era miembro. Hubo un momento en el que yo sentí que pues, lo que yo estaba buscando no resonaba tanto con el perfil de consultoría de TSG, porque noté que lo que yo estaba llevando a los grupos era súper transformador. También con ellos traduje La democracia se muere, que viva la sociocracia. Y en ese tiempo pues decidí crear lo que era Sociocracia Práctica, porque sentía que a todos los grupos a los que yo les estaba llevando a la sociocracia no tenían suficiente información en español. Y bueno, pues siendo traductora dije, necesitamos estar como traduciendo más cosas, vídeos, porque ya empezaba ya a ver muchas cosas en inglés. Y así contacté con Sociocracy for All. Y bueno, pues básicamente Ted y Jerry estaban viviendo el mismo proceso que yo en España, ellos con TSG, pero desde los Estados Unidos, casi como paralelamente nos pasó lo mismo y pues tanto ellos como yo teníamos ese deseo de hacerla accesible y mucho más rápido, porque creemos que, y estábamos viendo, ¿no?, en los grupos en los que lo estábamos aplicando, que supone una transformación muy grande y que necesitaba hacerse de manera más rápida y más accesible. Y así, pues me unía a Sociocracy for All y luego pues Sociocracia Práctica ha terminado siendo uno de los círculos más de Sociocracy for All que está a nivel internacional. Es el círculo hispanohablante que también ha ido creciendo mucho, o sea, éramos al principio 2, luego 3 y luego ya pues ahora somos más de 60 personas y sigue creciendo pues porque es un lugar donde
practicar, ¿no? la sociocracia en sus diferentes círculos y sobre todo como vivir el espíritu profundo sociocrático de la equidad, la libertad y llevar a la sociedad este cambio, pero a través de una estructura clara y a través de un plan concreto, ¿no? Y ahí sigo y ahora ya pues sí dedicada bastante en cuerpo y alma a esto. Lista. Gracias, Norita. Se lo pasamos a Adrián. Hola, gracias por la invitación. Mi viaje hacia la sociocracia empieza con un libro de Ricardo Semler que se titula El fin de semana de 7 días. Yo me lo leí en inglés, The 7-Day Weekend. Yo me acuerdo de leer eso mientras estaba en la universidad haciendo la carrera de informática y me reventó la cabeza. Yo hasta ese momento yo quería trabajar en Accenture porque veía que Accenture era de las top consultoras y demás. Después cuando leí ese libro dije, ahora ya no quiero trabajar en un sitio así. Yo quiero trabajar en un sitio autoorganizado. Y bueno, seguí haciendo investigación y a partir de ahí, como yo me dedicaba al mundo del desarrollo de software, pues me encontré con las metodologías ágiles, que son herramientas que permiten a equipos de desarrollo de software autoorganizarse. Y te dicen cómo ejecutar las operaciones de un equipo de desarrollo de producto autoorganizadamente. Y ahí pues yo estuve haciendo eso durante muchos años, estuve implantando ese tipo de metodologías, primero en empresas pequeñas en España, después me fui a Francia, allí trabajé en la empresa de mayor crecimiento de Europa, del 2012 al 2014, y ya por aquel entonces colaboraba con una consultora especializada en estos temas de agilismo, que era Agilar, y a partir de ahí pues fui viendo otros caminos, ¿no? Y en el 2014 me pasé a hacer consultoría y formación en este tipo de metodologías. Y yo siempre notaba que me faltaba algo, porque estas herramientas de metodologías ágiles te ayudan a gestionar operaciones, pero a la hora de decidir cómo trabajamos juntos, o utilizas el modelo tal cual te lo explican, o te dicen, bueno, tenéis que decidir cómo mejorar en una reunión de retrospectiva. Poco más te decían. Y las únicas herramientas que conocía yo para decidir en grupo, pues era votar, mano alzada. Y en una de estas formaciones que organizábamos, nos traíamos formadores de todo el mundo, de temas que nos parecían interesantes para aprender nosotros, y de paso también hacer que otros aprendieran en la comunidad. Pues vino James Priest y Lily Davids, que son dos de los co-creadores de Sociocracia 3.0, y vinieron a dar un curso a Barcelona, donde yo estaba viviendo en aquel momento. Y yo me acuerdo de haber, antes, yo soy así de nerd, ¿no? de friki, de leérmelo todo, pues me estuve revisando la página web, me estuve leyendo los patrones, y aquello se me hizo un poco mundo, porque si habéis intentado ir a la página web de Sociocracia 3.0, hay un montón de patrones, pero es como hay una sobrecarga de información, y entonces el curso me sirvió para entender la estructura. Aparte siempre va bien, ¿no? Aprender de los creadores, y allí pues fui un fan por la dinámica que llevaban ellos dos, no tanto por las técnicas, sino por el ethos, ¿no? La cultura que había detrás. Ha hablado antes Mónica de principios. Creo que todas las métodos de los que hablaremos hoy tienen una base en unos principios que es muy importante, y eso fue lo que me enamoró a mí. Entonces empecé a seguir a James y a Lily por todas partes. Estuve yendo a todos sus cursos, como ha dicho Nora, también estuvo en uno de sus cursos de intensificación de 4 días, un fin de semana, y ahora pues entre otras cosas, pues cuando puedo, pues también doy cursos de Sociocracia 3.0. Y también estuve en un curso de Holacracy One para aprender, ¿no? los otros enfoques, que lo daba, ¿cómo se llama el creador? Ahora no me sale el nombre, Mónica. Brian Robertson. Estuve con Brian Robertson en un curso y dije, me falta por aprender también sociocracia clásica, SCM, y me apunté a un curso con sociocracia práctica, y también estuve en la academia. Así que, como he dicho antes, soy un nerd y me gusta estudiar. Así que he hecho todo lo posible por aprender, pero donde más me he especializado y donde más he practicado ha sido Sociocracia 3.0, que lo utilizo como otra de mis herramientas cuando ayudo a empresas que en el fondo lo que quieren son mejorar la manera de funcionar y ser más exitosos. Y así como utilizo herramientas de metodologías ágiles, también utilizo herramientas de Sociocracia 3.0
pero no les digo. Yo les enseño a hacer cosas y después, si les apetece, les digo cómo se llama y les doy punteros. Y eso es una de las cosas que más me gusta de Sociocracia 2.0, que no es un todo o nada, sino es una serie de patrones y tú escoges los que te sirven en un momento u otro. Entonces alguien me dice, pero ¿tú trabajas en alguna organización que sea Sociocracia 3.0 pura? Pues no, porque esa tampoco es la idea, ¿no? Es aplicar lo que funciona y eso es lo difícil, ¿no? Tener ese criterio de saber cuándo una práctica puede ser útil o cuándo no. Y creo que eso es lo más difícil de todo. Y hasta ahí mi viaje con Sociocracia en todas sus variantes. Gracias, Adrián. Muchas gracias a las tres. Excelente lugar para ser nerd en estos temas. Nada más y nada más que la Academia de Sociocracia. Quiero comentar que desde mi rol de facilitación, digamos, cuando sabíamos que íbamos a tener este espacio, como mi conflicto natural es cómo aprovechamos al máximo esto, ¿no? Cómo vamos al medio del asunto. Y quiero entonces resaltar algunas cosas antes de empezar la siguiente ronda, porque quisiera ir intencionando la conversación hacia allá. Las tres personas dijeron un poco cuál fue su camino y cómo nos fuimos encontrando todas en diferentes materiales, libros, cursos y demás, ¿no? Yo creo que la historia de las tres hubiera sido diferente si se hubieran encontrado otro libro u otro curso, ¿no? Pero al final, probablemente nos vamos llenando de las herramientas que nos vamos encontrando, ¿no? Y aunque propiamente la teoría de sociocracia tal vez no especifica cosas de metodologías ágiles, pues obviamente a través de los años, ¿no? Pues se van adaptando, ¿no? Eh, Incluso diría que en la práctica es muy probable que haya muchas herramientas que los tres modelos vean útiles, ¿no? Y creo que los tres modelos un poco abogan por lo mismo, ¿no? Utiliza las herramientas que te sean útiles en tu contexto, ¿no? Creo que ninguna de las metodologías tienes que seguir esto al pie de la letra, aunque no te haga sentido, ¿no? Al contrario, toma esto y busca cómo aplicarlo. Mencionamos también algunos principios, ¿no? Bueno, Nora mencionaba algunos principios, pero son principios que supongo también son compatibles con los otros modelos. Entonces, la gran pregunta que a mí me surge muchas veces es, ¿realmente hay una diferencia particular, sustancial? Algo que, digamos, cualquiera de ustedes tres al enfrentarse diría, yo no estoy de acuerdo con eso, o en realidad es solo un empaque distinto para un público distinto, ¿no? Mónica hablaba de empresas y este contexto americano, Nora hablaba de organizaciones sin fines de lucro, ecoaldeas, escuelas, ¿no? Tú, Adrián, tal vez no especificaste tanto, pero me imagino más un contexto startup, ¿no? En donde hay más nivel de incertidumbre. Entonces, ¿realmente es un tema sustancial o es un tema de lenguaje, ¿no? Y quisiera que en esta siguiente ronda pudiéramos introducir un poco más del modelo, pero tratando de identificar cuáles son estas diferencias que hacen que holocracia, S3 o sociocracia se separen, digamos, del resto. Me pregunto si alguien quiere empezar la ronda. ¿Nora? Bueno, sí, solo para aclarar que la sociocracia nace en un contexto de empresa, o sea, no sé si he dado o sea, una cosa es que yo trabaje como más cercana a muchas organizaciones tipo cooperativa y demás, también empresas, pero está claro que es un tipo de empresa, si quiere funcionar sociocráticamente, sí que tiene que hacer una apuesta muy grande por la equidad. Entonces, sí que tiene que ser un perfil muy concreto de empresa que el mismo Gerard Endenburg, ¿no? Que es considerado el padre de la sociocracia, él empezó a practicar este sistema para llevarlo a una empresa de ingeniería electrónica. Quiere decir que es un contexto bastante mecanicista. Y luego cuando en Países Bajos empezó a llevarse a empresas, sí se dio cuenta que había como un techo, ¿no? O sea, como muchas empresas están de acuerdo en utilizar la sociocracia en niveles de departamentos y áreas, pero lo que cuesta es cómo llegar a esa equidad con rangos superiores dentro del mundo de la empresa. Pero bueno, esa es la idea de la sociocracia, o sea, que haya una equidad en todo el sistema.
independientemente del tipo de grupo, organización y sector. No sé si Moni o Adrián quieran entrarle ahí. Ya voy yo, ya Venga, he visto Adrián. que me haces ojitos, Mónica. A ver, yo creo que son diferentes sabores de lo mismo en esencia. Y que sí que es un poco el empaque que se le da. Si bien sociocracia clásica es, tal y como lo entiendo yo, puede funcionar en cualquier sitio, pero sí que requiere la equidad de todos los miembros de la organización que lo van a practicar, mientras que Sociocracia 3.0 es una serie de patrones que vas utilizando que están basados en los principios, uno de los cuales es la equivalencia, le llaman, que bueno, que en el fondo es lo mismo que la equidad, pero puedes utilizar unos patrones y otros no, entonces sí que para aplicar la mayoría de patrones hace falta esa equivalencia y sigues ese techo del que hablaba Nora, también está en que si el jefe de la organización que está intentando practicar esta serie de patrones no cree en esta serie de principios, pues va a ser muy difícil que se pueda tirar adelante. Y lo que trae la sociocracia 3.0 como novedad, considero, es que destila las prácticas de sociocracia en patrones, pero a su vez también destila muchas de las prácticas de agilismo y de lean en patrones y hay 73 y van sumando, o sea, es un montón de patrones, difícil de memorizárselos. Y respecto a la holacracia, me da la sensación, pero esto lo dirá Mónica, que han destilado muy bien la manera en hacer que una organización empiece a utilizar holacracia, que hay como una firma de una constitución, y eso a mí me parece como muy interesante la manera en que consiguen asegurar que hay ese buy-in, ¿no? Y yo creo que esas son las cosas que he detectado yo como diferencias sustanciales. Después hay cosas muy menores que ya entraremos en detalle, pero como sustanciales yo he notado eso y me parece que es fácil aprovechar una técnica, o sea, no son incompatibles, es simplemente en qué se han enfocado en mejorar cada una de ellas. Y hasta aquí mi aportación de hoy. Pues sí, subrayo lo dicho hasta ahora. Igual puedo dar un poquito de luz al tema este de lo de firmar la Constitución, que es algo bastante particular. A ver, yo diría que en general va en la misma dirección todo, pero sí que, digamos, tiene focos diferentes. Y una particularidad, por ejemplo, de la holacracia es que se plantea como un sistema / práctica para tener una relación con el poder muy diferente. El tema del poder es como un tema que aborda directamente. Por ejemplo, no busca la equidad, sí la equivalencia en tanto cuanto jugamos con las mismas reglas, pero no busca equiparar. No es su cometido. Sin embargo, de fondo, cómo nos relacionamos con el concepto de poder sí que va a tope a intentar generar algo diferente, ¿vale? Y empieza con un acto, con algo simbólico que luego a lo que realmente es la referencia, que es ese firma de constitución. Tienen las personas que tienen el poder formalmente, en el momento que deciden que quieren caminar hacia la autoorganización en base a holacracia, tienen que firmar artículos, no todo, hoy ha cambiado también, se ha paquetizado, se ha clarificado qué aporta cada parte, antes era un poco más enmarañado y ahora ya se ha desarrollado, y ahora si entro con el primer artículo, que cojo una estructura, una forma de diseñar roles, una forma de estructurar, una forma de que cuando yo lidero un rol, ¿qué implica eso? Cojo eso, los que tienen la autoridad firman y dicen, ya distribuyo, delego, o sea, mi poder con respecto a este tema, a este sistema, este set de reglas, paquete número 1. Y es interesante porque cuando hay momentos que las cosas se me van y vengo al piloto automático como decisor clave y formal, siempre se va a apelar, oiga, usted firmó esto, acuérdese, sé que es difícil, le vamos a acompañar entre tanto, pero a esto es lo que manda para todos por igual. Es una diferencia. Tiene un foco en, oye, vamos a ver cómo transformamos el tema del concepto de poder. Y empieza por ahí, por ejemplo.
entra en algunas partes muy claras y el resto lo deja totalmente abierto. Comparación probablemente con sociocracia, ¿vale? Clásica. Temas de feedback, de retroalimentación, no lo da. Dice, oiga, usted coge sea lo que quiera. Temas de Agile, prácticas por aquí, ese 3.0 si quiere por acá. Pruebe, de hecho, pruebe. Simplemente da un marco de algunas cosas que considera que son la base para esa autoorganización, con esa equivalencia. Empezando por ahí. Súper, pues digo, si me permiten tal vez sumar un par de diferencias más que puedo visualizar, porque para mí hay una, de nuevo, para mí tal vez la clave está en el público, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy colaborando en Sociocracia Práctica con Sociocracia, en Witopía con Holocracia, ¿no? En Matriz, digamos, incluso con un híbrido distinto, pero, o sea, sí creo que una diferencia clara entre holocracia y sociocracia es la unidad mínima, ¿no? En donde la holocracia, la unidad mínima es el rol, mientras que en sociocracia se busca más que la unidad mínima hacia el círculo, ¿no? Creo que eso hace sentido dependiendo de los contextos, ¿no? Si estamos hablando de una ecoaldea o de un espacio de vecinos en donde quieres que haya, digamos, cierto nivel de equidad o equivalencia en la mayoría de las decisiones, tiendes más hacia el círculo. Si lo que quieres es decisiones más rápidas, desarrollos más individuales, más rotación de gente, hace más sentido hasta cierto punto ir hacia el rol, ¿no? De nuevo, creo que depende de cómo cada quien la lleve, ¿no? Porque en la sociocracia, pues también hay roles de coordinación, ¿no? Tú puedes generar un rol operativo que tenga cierto nivel de autoridad. Entonces, potencialmente podrías llegar al mismo lugar, pero definitivamente creo que la holocracia está pensada para quien ya parte con una jerarquía y la sociocracia aspira tal vez que sea un grupo que ya tiene un sentido de equivalencia y que lo que quiere es mantener ese sentido de equivalencia, ¿no? Digamos, esa es un poco mi perspectiva. De S3 conozco menos, pero creo que la única diferencia radical que entiendo es que S3 permitiría que hubiera una estructura organizacional distinta a la de círculos con doble enlace y dice, no, pues tú sacas que hacer la estructura que quieras, cosa que supongo que tanto para sociocracia como holocracia sería como, no, esta es la forma de organizarnos, o al menos si lo vas a hacer, tienes que hacerlo a través de consentimiento, bla, 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 ¿no? Pero un poco vuelvo lo mismo, y no sé si queramos hacer otra ronda, de decir, bueno, si llega alguien que quiere meterse a este mundo, ¿cómo decide cuál de los tres modelos prueba primero? ¿No? A sabiendas de que va a acabar con un híbrido personalizado, que sea más de su contexto y demás, pero ¿para quiénes realmente conviene más sociocracia? ¿Para quién es más holocracia? ¿Para quién es más S3? ¿O da lo mismo? Lean los tres y inventen el propio. ¿Qué opinión tienen? Tal vez ahora voy de atrás para adelante. No sé si quiera Mónica empezar y después, ¿Puedo empezar? Sí, estoy dispuesta. venga. Si soy franca, estoy todavía intentando averiguar eso, si hay una fórmula mágica para ello. Intento fórmulas diferentes para ir ayudando a la organización a tomar esa decisión o al grupo, ¿no? Que va al final a cargar con esa decisión inicial. Hay procesos diferentes para tomar esa decisión. Pero bueno, hay unas personas que toman una decisión o un proceso para tomar la decisión. Yo no sé si tiene que ver tanto con un contexto determinado, francamente. Creo que es un poquito intentar ver si resuena en la cultura de esa organización y el punto de partida de esa organización. Y sé que queda muy ambiguo, pero me he visto, de hecho, hasta una escuela haciendo holocracia, un cole. Ahora estoy con una empresa que esté en el ámbito de impacto social, empresas clásicas, muy bastante jerarquizadas todavía. Depende, no es eso. No diría que va por ahí el tema. Diría, ¿qué afinidad hay con esas pequeñas diferencias? Y sobre todo, ¿qué es lo que intenta resolver en primer momento, ¿no? ¿Cuáles son esas necesidades ahora a priori que va a resolver o va a ayudar a aliviar una práctica, una filosofía u otra en los comienzos? Eso es lo que al menos yo personalmente intento ayudar a generar claridad ahí.
Hay quien dice, bueno, yo no quiero averiguar, también hay otras cuestiones como decir, no quiero averiguar, no quiero crear cosas, no tengo la capacidad mental, ni en el equipo, ni de tiempo por el tipo de negocio, ni por el momento que estamos vital de organización, sino quiero acogerme a algo que más o menos iba a resolver cosas que quiero ahora, claridad, tener una estructura, orden, y por ahí empezar. A veces son cosas más pragmáticas. Leen algo, el algo les resuena y sobre todo es eso, tiene que, yo digo resonar, es una palabra, tiene que hacer eco, ¿no? en las personas que van a llevar. Lo ideal se toma su tiempo también en tomar esta decisión, prueban, van a talleres o leen, intercambian con gente que ya ha estado ahí. No sé, ¿qué opináis vosotros, Nora y Adrián? Entonces, si alguien quiere ir primero, oficialmente sería Adrián y después Nora si voy de atrás para adelante. De acuerdo, perdona. Todo bien, todo bien. Pues ya sigo yo. Yo creo que al final dependerá del conocimiento que tenga la persona que quiere impulsar la autogestión / autoorganización, autogobierno en la organización. Si esa persona tiene más conocimientos de holacracia, pues empieza por ahí. Si tiene más conocimientos de sociocracia clásica, empieza por ahí. Al final, la semilla de este tipo de modelos de gestión será la que germine en base al conocimiento que tenga. Yo, personalmente, como conozco más de Sociedad 3.0 y aparte el hecho de que sean patrones que yo puedo ir aprovechando me permite utilizar cosas sin que tener que vender todo el modelo, ni tener que decir que es Sociedad 3.0, pues yo empiezo por allí. Si la persona decisora ya está convencida y quiere poner toda la carne en el asador, entonces yo le diría, oye, pues no te andes con chiquitas, mándalos a todos a una formación, firma la Constitución o adapta o adopta la sociocracia clásica en la organización y dale, pero que te acompañen. Yo lo que no recomendaría de ninguna de las maneras es empezar haciendo algo adaptado e inventándote algo desde cero. Eso es peligroso porque si fuera fácil, muchas empresas lo hubieran hecho ya y habría un mogollón de modelos ahí y tampoco hay tantos realmente. Y tantos, y los que hay son eso, son clones con pequeñas variaciones los unos de los otros. Incluso las cosas que salen nuevas como Humanocracy, que hay un libro nuevo, al final es agile, más consentimiento y 4 cositas más. Entonces, yo no te recomendaría que empezaras creando lo tuyo propio, porque es un poco una visión un pelín arrogante pensar que me puedo crear yo un modelo que va a funcionar mejor que todo lo que hay ahí fuera. Y aprovecharía lo que llamamos en los que hacen prácticas de artes marciales, de un concepto que se llama Shu-Ha-Ri, que son los 3 niveles por los que pasa alguien cuando está aprendiendo algo nuevo. El Shu es sigue la norma. Tal cual está descrita, tú la sigues. Cuando empiezas a hacer taekwondo, karate, pues tú haces las katas y haces tal y como te lo dice el sensei. Después empiezas a romper la norma. Pruebas variaciones de la norma, a ver qué te funciona, qué no, y llega un momento, que este sería el Ja, y llega el Ri, que la norma eres tú. Que ahí, entonces yo te digo, bueno, pues empieza haciendo holacracia o sociocracia clásica o S3, pruébalo, después cuando ya lo has hecho tal y como te dice el libro, intenta hacer variaciones y llegará un momento que las cosas saldrán solas y si quieres entonces llamarlo de otra manera, llámalo de otra manera, pero no empieces llamándolo de otra manera y creando algo porque las probabilidades de éxito son muy bajas en ese aspecto. Y una otra cosa que quería comentar respecto a lo que ha dicho Alex antes, la unidad mínima en Sociocracia 3.0 no es ni el círculo ni el rol. Lo que han dicho es, bueno, pues es el ámbito de responsabilidad que desgraciadamente lo han llamado dominio, lo cual a mí me trajo muchos dolores de cabeza cuando estaba aprendiendo sociocracia clásica, porque dominio es otra cosa en sociocracia clásica. Entonces, llaman dominio de responsabilidad y el dominio de responsabilidad, que es lo que se delega, se puede delegar o a una persona o a varias. Si es una, es un rol, si es varias, es un círculo. Entonces, el núcleo es áreas de responsabilidad que se van delegando. Y así ya no... o sea, si es una persona o es varias, dependerá del contexto al final. Check. Gracias, Adrián. Se lo paso a Nora. A ver, qué bien que me quedo para el final porque la verdad que es que siento que comparto prácticamente todo lo que han dicho Adrián y Mónica. O sea, también creo que
la unidad mínima, incluso en la sociocracia práctica, es tanto el rol como el círculo, siempre y cuando el dominio y el objetivo estén claros. O sea, se lo puedes dar a una persona o se lo puedes dar a un círculo. Y también pienso que no se necesita que desde el principio haya como un compromiso con la equidad. O sea, sí siento que se puede transicionar de un modelo jerárquico a un modelo sociocrático y de hecho he acompañado procesos de modelos muy jerárquicos que quieren pasar a la sociocracia, ¿no? Entonces, lo que siento como de afinidad con Mónica y con Adrián es que lo que está claro es que siempre es mejor acompañadas cuando las personas quieren hacer un proceso de cambio y que, como dicen ellos, como que mires un poco lo que hay. Y, y creo que también las personas que estamos más en un modelo es porque de alguna manera va más con nosotros, pero si les habéis escuchado, todos hemos leído mucho y visto todo lo que hay de los otros modelos, porque todos tienen cosas interesantes, ¿no? Entonces, incluso aquí en la academia, por eso también queremos como traer otras herramientas, porque en cada grupo es súper diferente, cada empresa, cada organización, entonces hay que conocerla y que también la empresa conozca a las personas que les van a estar acompañando para ver si hay como un match, o sea, que si realmente es lo que están buscando antes de comenzar un proceso de transformación, porque creo que cada uno de nosotros podemos tener como la paleta de posibilidades, pero al mismo tiempo, quieras que no, pues hay gente que está más afín a los modelos ágiles y de software, hay gente que está más afín a los modelos de propósito y cambiar la cultura organizacional. Entonces, yo creo que eso es muy importante a la hora de elegir, como informarte un poquito cuáles puedan ser esas diferencias sutiles o no tan sutiles y luego tener conversaciones previas como para detectar esos puntos de dolor para saber y también, honestamente, yo a veces como acompañante sé que no soy la persona para acompañar ciertos proyectos porque están buscando otra cosa y por eso me encanta como crear alianzas porque a veces sabes que igual es otra persona la que mejor va a acompañar cierto tipo de proyectos por el perfil. O sea, no tiene nada que ver un perfil de un equipo de publicistas o informático con otro. Todos los modelos o los tres modelos pueden servir. Sí, pero por ejemplo, la holacracia hay que firmar una constitución. Hay ciertos grupos que directamente no quieren pasar por ese primer paso, ¿no? Entonces, sí que hay que como conocer un poquito de los tres para saber cómo, dónde está el corazón y cuál te sirve mejor, o por ejemplo, la agilidad y la versatilidad que te da la S3, ¿no? Que comenta Adrián, o sea, muchos patrones y tú eliges con cuál te quieres quedar. Hasta ahí. Gracias, gracias. Sí, evidentemente veo que hay mucha afinidad entre las tres. Creo que justamente por eso yo estoy tomando una rol un poquito más de, a ver, cada quien a su esquina, ¿no? Pero bueno, entiendo que hay muchas cosas en común. Tal vez ahorita podemos seguir rascando ahí. Igual quiero nada más ir abriendo el micrófono a las otras personas que están en la sesión, que puedan ir preparando preguntas si es que las tienen. Del correo electrónico, creo que la única que me llegó, que era de Olga, iba un poco a esto mismo de las diferencias, pero no sé si quieras hacerlo igual. Pediría simplemente que levanten la mano digitalmente para poderles ir trayendo aquí al panel. Y bueno, veo que Adrián ya comenta que tiene un par de preguntas, así que tal vez te permito hacer una a ti y después una a Mónica. Una de las diferencias que yo he encontrado que para mí fue bastante llamativa respecto a los tres modelos, bueno, hay dos, pero empiezo con una y después ya haremos la otra. Es la de cómo validar objeciones. Así como en sociocracia clásica creo que una objeción por defecto es válida, entonces se trata como tal. En sociocracia 3.0 hay un patrón que es el validar que las objeciones cualifican, que los argumentos cualifican como objeción, que es un patrón de argumentación. Y sé que en holacracia tienen una serie de preguntas
preguntas, ¿no?, que hacen para asegurar eso, pero yo creo que es llamativo las diferentes aproximaciones. Creo que mi sensación, y es por esto quiero preguntarlo, mi sensación es que en sociocracia práctica cualquier cosa, se premia más que la gente se exprese y que le demos el espacio a la gente que la efectividad, mientras que en Sociocracia 3.0 lo que se premia más es la razón, por decirlo así, el que sea verdad y el que sea válido. Y en Holacracia también se hace eso, pero con una visión como mucho más de ser efectivos, ¿no? Estas son las preguntas que tienes que hacer y ya te damos una pauta que a mí me parece genial. Yo las he utilizado muchas veces. No sé cuál es vuestra opinión al respecto, Nora y Mónica. Pues me encanta la pregunta y además es que sí que creo que es uno de los puntos claves y claro, yo puedo hablar desde la sociocracia porque es tal cual, o sea, viendo que los otros modelos tienen como ciertas preguntas o el como determinar si es válido o no es válido, como dice Adrián, en sociocracia el hecho es no quedarte con inquietudes o con cosas que consientas un poco como para seguir la corriente o como para no decirlo, ¿no? O sea, de hecho nos entrenamos muchísimo en decir las objeciones y escucharlas. De hecho, al mismo Gerard Endenburg en una entrevista le escuchaba decir que la clave era escuchar, escuchar y escuchar. Y de hecho, en mi pensamiento y mi filosofía, eso es lo más efectivo que hay. O sea, ¿por qué? Porque dentro de mi experiencia con los grupos, todo lo que no se dice en algún momento sale. O sea, sale por algún lado. Entonces, o sale más adelante cuando estamos llevando a cabo el proceso, o sale entre roces entre personas. Entonces es como un poquito de tiempo que invertimos antes de decir que sí. Y también como asegurándonos de que igual la persona no es su preferencia, no se siente cómoda, pero termina consintiendo para que hagamos un tiempo X de prueba y nos aseguramos de que estamos listas para dar el siguiente paso, precisamente para evitarnos que más adelante estas tensiones que puedan ser chispitas se conviertan en llamas, que también lo hemos vivido y por eso hay que entrenarse mucho en sacar objeciones y como tener la libertad y un entorno de seguridad psicológica para decirlas y también como entrenar muchísimo a las personas que facilitan y que acompañan para cómo acogerlo, porque muchas veces igual solamente con el decirlo las personas dicen, bueno, me siento escuchada y voy a confiar en que esto va a salir bien, ¿no? Pero el sentirse como que me están metiendo prisa para decir o para seguir adelante, a veces crea bastante fricción. Entonces ahí sí que me gustaría ahora escuchar a Mónica. Wow, me encanta el tema, porque va a conectar con lo que quería también decir, levanta la mano. Sí, en Holacracia es muy particular, sí que tiene ese set, como unos criterios que chequeamos para ver si una objeción es válida, válida según la definición de esos criterios de la Constitución. Pero eso viene buscando un poco un equilibrio entre sí, ser efectivos y ser eficientes con el tiempo, porque hay un constructo por detrás muy curioso. En Holacracia diferenciamos lo que es el trabajo de los roles que llevamos entre manos y lo que es la persona. A propósito, o sea, con intención hacemos una diferenciación. Entonces, cuando estamos en un proceso de gobernanza, que es para cambiar, ¿no? Pues las reglas que nos hemos dado y esos constructos de roles y círculos, que es lo que gobierna nuestras decisiones, ahí solo estamos buscando realmente ver si hay algún tema que pueda causar daño según los criterios. Esos criterios son, ¿estoy anticipando algo? Porque si estoy anticipando algo, oye, probemos entre tanto. Siempre se puede traer el tema después. Ahí importante es la facilitación, porque es verdad lo que dice Nora, se pueden quedar cosas atascadas. Entonces decimos, oye, hay esta vía, hay esta otra vía. El facilitador tiene que... Pero atendemos a esta pregunta con estos criterios. Eso es lo único que hacemos aquí. Luego queremos saber si es algo que ya era, oye, tienes una tensión, ves un potencial de desarrollo, pero no es la cuestión que estamos tratando. Entonces es como muy ordenado, porque hay un principio de tratar una cosa tras la otra. Muchas veces
la frustración que tenemos es porque podemos ser muy desordenados y querer hacer muchas cosas al mismo tiempo. Entonces aquí te ayuda, es como una disciplina para, vale, ahora estoy con esto y estoy acompañando al compañero en este punto y tengo que atender si desde mis roles veo algo que esta propuesta va a causar fricción, problemas. Esa es la única cuestión que tengo que ver. No es en lo personal, decimos, no es personal. Estamos como con esos gorros de roles viendo si hay algo que para la organización hace mal. Porque damos por hecho, y eso es un trabajo que hay que hacer en paralelo y hay que indicar, y luego hay otras herramientas que no son de holacracia, que no dan solución, pero hay que coger y apoyarse en otras cosas, porque damos por hecho que una cosa es las personas, el contexto de la asociación de las personas, unas con otras, nosotras con la organización es un ente vivo, no nos pertenece, ni nosotros pertenecemos a la organización, sino venimos a contribuir y a poner la energía. Entonces necesitamos otros espacios para sentirnos escuchados, para tratar tensiones interpersonales, etcétera, etcétera. Entonces este proceso es como muy claro para esta cuestión. Y por eso está diseñado de esa manera. Se toma el tiempo, escuchamos bien, pero escuchamos oye, estamos escuchando a qué daño pueda emerger de esta propuesta de cambio para la cuestión de gobernanza. Solo se utiliza este proceso para tema de gobernanza. Y es un particular, que tiene un consentimiento con unos criterios. Nada más. Pero todo viene desde ese constructo mental de la organización es una cosa y luego estamos las personas. Y ahí hay que arreglar también acuerdos de relación, de cómo gestionamos conflictos, cómo hacemos para desarrollarnos y gestionar emocionalmente lo que nos pase, etcétera, etcétera. No es el espacio en esta reunión ni en esta otra reunión por defecto que hay dentro del pack de holacracia. Para el resto dice, esto es muy personal de la organización, de la cultura de la organización, de las personas, tendrán que encontrar soluciones que den respuesta a esto. De ahí es el principio de partida porque es así un poco curioso, marciano, ¿no? Voilà. Bueno, ahora sí que cerrando esa parte y viendo de nuevo si es que alguien no la estás dando. Una cosita, porque de esto que está diciendo Mónica, sí que creo que igual nos puede explicar, porque de hecho en holacracia se dividen los tipos de reuniones, ¿no? Hay un tipo de reunión de gobernanza. Práctica. Y luego están los tipos de reunión, o sea, incluso es lo que tú estabas mencionando, ¿no? O sea, que así como en Sociocracia tenemos una reunión en la que compartimos temas de gobernanza con temas operativos, dentro de la holacracia no, o sea, hay lo que ella estaba mencionando, ¿no? Si quieres contarle un poquito. Vale. Sí, digamos. Sí, me pregunto o quieres todavía decir, No, dale, darnos dale. alguna pauta, Alex. Vale. No, está bien, está bien. Simplemente resalto que haya dos manos levantadas, entonces. Las veo. Pero perfecto, dale. Fantástico. Sí, digamos que por defecto pone esos dos tipos de reuniones. Uno responde a, bueno, para la operativa del día a día necesitamos, simplemente da respuesta a dos necesidades básicas. Una es que sepamos la salud del círculo, cómo evolucionamos, y tiene una estructura de esa primera parte, por decir, tener que todos tengamos la información de cómo avanza el círculo, una área de trabajo. Y la segunda es, nos damos un espacio para resolver si algo está atascado, pedirnos información, pedirnos proyectos, sin tener no la exigencia, pero bueno, no esperar que de ahí tengamos la solución de todo, pero es dar un pasito. Entonces se da ese formato de reunión que es la reunión táctica. Porque por experiencia, como mínimo, al menos dar este formato de reunión para la operativa del día a día. Que de hecho luego lo puedes modificar, puedes hacer algún adendum a la Constitución, siempre que esas funcionalidades estén. Porque se sabe por experiencia que hace falta eso. Pero solo responde a eso. Es decir, si tú necesitas otro tipo de reuniones, de sesiones, de talleres, lo que sea, adelante. Como mínimo eso. Y luego con la parte, como eso es la parte de operativa del día a día, pues para la parte de esa estructura que nos hemos dado de gobernanza, hay un proceso concreto, una reunión concreta para modificar eso. ¿Por qué? Porque parte del entendimiento que como vamos a cambiar las normas que nos gobiernan, necesitamos mucha atención para seguir ese proceso, para cada propuesta que venga. Entonces, lo separa. Simplemente por eso. Y digamos que de forma periódica, pues una vez al mes, una vez cada 2 meses, lo que determine el círculo, hay ese proceso de
de desarrollo de la forma que trabajamos. Simplemente eso, solo esas dos cosas. Gracias, Moni. Pues a ver, le paso el micrófono. Me siento tentado a pasarle el micrófono a Estefan para que vaya fluyendo un poquito más, si les parece. Va, entonces, de hecho, te voy a traer acá para que puedas parte de... Gracias, Alex. Hola, pues ya estoy viendo que yo estaba dando, bueno, estaba usando cosas de sociocracia y he mezclado cosas de holacracia sin darme cuenta. Esta ha sido buena. Los tipos de reuniones y tal, cuando lo uso para dar como formaciones de reuniones eficaces, sin decir que es sociocracia, pero ahí voy colando cosas y los tipos de reuniones es una cosa que, pues mira, no estaba consciente que era de otra cosa. Mira, mi primer contacto con Holacracia fue como en 2018, creo, en París, que hay un tío muy famoso en el círculo de los que llevan Holacracia, que daba una conferencia, y creo recordar que fue ahí, que comentó el tema de la tensión, que uno de los elementos como diferenciantes de la Holacracia es el tema de la tensión. Que la tensión puede ser positiva o negativa, lo importante es que haya una, porque si no hay tensión estamos muertos prácticamente. Lo que me da curiosidad es, bueno, uno, si esto, mi memoria es buena, y dos, cómo se manifiesta, porque eso sí que no lo tengo claro. Gracias. Entiendo que tu O pregunta sea es que va sobre para todo Mónica. de holocracia. Ajá, aunque bueno, Sí, puedo adelantar que también en S3 hablan un poquito de lo mismo, ¿no? Que se traduce en driver. En Sociocracia también hablamos de tensiones. Entonces no sé si queramos tal vez clarificar eso en para cada uno de los modelos. Moni, ¿quieres empezar? Igual empiezo y a mí me encantaría escuchar también pues sobre S3 o sobre la práctica. Sí, bueno, siempre decimos que las tensiones es el combustible. Es el combustible que ponemos a los roles. O sea, pensamos así, es una manera de pensar. Los roles son vehículos para llegar al propósito común que tiene un círculo, el pequeñito propósito que tiene el rol. Es una jerarquía de propósito, también es una diferencia, quizá. Y las tensiones es lo que las personas percibimos. Entonces, te invita a un trabajo de mucho autoconocimiento, de presencia, de saber qué estás sintiendo, de qué estás pensando, de qué potencial ves, de qué irritación has tenido. Eso es lo que nutre el movimiento, el poner en movimiento esos vehículos que son los roles y círculos. No tiene un concepto, no tiene una estructura. Ahora noto así la tensión de esta manera, escribo la motivación, qué es lo que voy a hacer. Digamos, es un poquito más abierto. Tienes que derivarlo en acciones, en proyectos, en lo que sea, en movimiento, en hacer algo. Pero la primera parte es ese, hay algo aquí, está vivo. Si no, lo que te dices, si no hay tensión en este sentido, una parte no se junta a la otra. Y esa es la idea. Entonces es un concepto neutro, no es la frustración, lo negativo, eso es una vivencia también, pero ¡pum! Esto es lo que nos lleva a avanzar. Voilà. Entonces se lo voy a pasar a Adrián primero, que le había quitado el micro antes, gracias. y luego a Nora. En S3 diferenciamos entre tensión y driver. Tensión, como explica Mónica, es eso que sentimos, que nos da a entender que hay algo que tenemos que tratar en la organización, y esa tensión nace porque lo que nosotros deseamos que esté pasando no es lo mismo que lo que observamos que está pasando. Eso genera una tensión que nos llega a actuar. Entonces, como una tensión no es trasladable, es algo que yo siento y yo no puedo asegurar que los otros están de acuerdo o no, porque hay que consentir a actuar en grupo, lo que utilizamos es el concepto de driver para expresar con un formato que para mí es un plagio de la comunicación no violenta, porque son 4 partes, ¿no? Primero es el contexto objetivo, el efecto que ese tiene en la organización, la necesidad y el impacto que tendría responder a esa necesidad. Entonces, al describirlo con este formato, podemos estar de acuerdo o no, o tenemos que modificarlo hasta que nos ponemos de acuerdo, consentimos a que eso es un driver
que ha nacido de una tensión de alguien, pero el driver consentimos a que hay que trabajarlo. Y ese driver puede ser de dos tipos, que aquí es donde también está parecida con Holacracia, que tenemos drivers de tipo operacional, que ya se cubren con acuerdos previos y simplemente hay que ejecutar, o haciendo una acción o creando un proyecto nuevo, o bien son drivers de tipo de gobernanza porque no hay ningún acuerdo previo que los cubra, y ahí tenemos que decidir acuerdos nuevos, crear dominios, asignarlos a roles, asignarlos a modificar dominios, o sería todo lo que sería la parte de gobernanza. Y también tenemos diferenciadas ese tipo de reuniones, pero en la parte de operaciones, que sería la táctica en Holacracia, como nosotros traemos todo lo de Lean y Agile, pues ahí hay como 5 o 6 diferentes reuniones que puedes probar. Gracias, Adrián. Nora. Sí, a ver, lo estaba mencionando ahora Adrián y yo creo que todas las personas que estamos en organizaciones de sociocracia y especialmente en Sociocracy for Sociocracia Práctica, tenemos mucha conciencia de la comunicación no violenta y desde ahí es desde donde analizamos eso, ¿no? Cuando llega una propuesta, sobre todo, ya sabéis que hay una primera ronda de preguntas y de reacciones, pero pasamos a esa ronda de preguntas cuando comprendemos cuál es la necesidad, o sea, de qué necesidad parte esta propuesta. Y esto sí que yo también creo que viene de la comunicación no violenta, de necesidades cubiertas y necesidades no cubiertas. Es decir, si estoy teniendo ciertas emociones, sentimientos, pues pueden ser respecto a cosas que están siendo cubiertas o no cubiertas. Entonces, esas cosas que no están siendo cubiertas, siempre se invita a convertirlas en propuestas en positivo, realizables, medibles y llevarlas a un círculo. Esto se escucha y entonces es el lugar donde se ve si le corresponde al círculo cubrir esas necesidades o no. Porque a veces una cosa es que se escuche y otra cosa es que le corresponda al círculo cubrir tus necesidades o la de un par de personas, porque a veces, y entonces ahí sí que nos enfocamos en cuáles son los objetivos del círculo para saber si es dentro de este dominio y de objetivos que nos toca cubrir estas necesidades de alguna manera o estas personas pues tendrán que cubrir estas necesidades de otras formas, ¿no? Entonces creo que ahí se relaciona en los tres modelos el tema de las tensiones y los drivers. Súper genial. Veo que hay doble mano, pues a ver, voy a permitir a Adrián que levantó primero y después Moni. Yo tengo una pregunta muy concreta que es, así como... Oye, ¿no estás abriendo preguntas? Sí, pero está muy relacionada. Okay. Así como en comunicación no violenta hay un listado de necesidades humanas, yo he estado buscando y no encuentro el listado de necesidades organizacionales. ¿Hay tal listado? Porque yo lo que me encuentro es que cada vez nos inventamos algo y las necesidades es muy difícil saber si es una necesidad básica de la organización o es una medio propuesta definida como necesidad. ¿Sabes? Como organización necesitamos un círculo de no sé qué. No, eso es la propuesta. Pero en comunicación no violenta hay ese listado de necesidades que a mí me es súper útil porque lo reviso para eso, pero para drivers o para definir tensiones no he encontrado nada. Si conocéis de algo, sería súper útil para mí. Digo, tal vez respondo quitando mi sombrero de facilitación, que nosotros lo que usamos en Witopía, que es lo más cercano a eso tal vez, sería lo que le llaman el lienzo del sistema operativo de Aaron Dignan o de Reddy, que al final son 12 dimensiones por las cuales todas las organizaciones tienen que resolver temas, ¿no? Creo que es lo más cercano a una necesidad organizacional porque todos tenemos que tener un propósito, todos tenemos que tener una estructura, todos tenemos que tener una autoridad, ¿no? O como, no sé si alguien más tenga alguna aportación ahí. Yo remarco lo que vas a decir, Alex. Ahí hay ejemplos de tensiones típicas de organización. Es interesante también para entrenar a las personas en observar, en poder ponerle palabras a las cosas que observan por parte de la organización.
así un poco como documentado y es un modo tarjetitas, es divertido. Y te preguntaría si ahora quieres tú hacer tu pregunta o comentario que tenías. Sí, 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 quizá no, siguiendo esa línea de diferencias, yo lo que escuchaba de tanto de ese 3.0 como de sociocracia práctica es que hay detecto una tensión, bueno, detecto algo y voy a hacer una propuesta y esa propuesta la tengo que poner, sea en formato driver, sea como sea, ponerla en común para que haya una decisión conjunta, ¿correcto? Hay proceso de decisión conjunto. En holocracia eso no se da. Quiere decir, es bastante autocrático. Hay los roles, entonces las personas que se les asignan esos roles, que aceptan esos roles, deciden de forma autocrática qué hacer cuando detectan una tensión. Parte de una confianza bastante amplia en las personas para hacer eso, que no quita que la persona haga proceso de consulta, que busque opiniones de tal, pero en última instancia, si no hay nada que indique que tiene que seguir un proceso, porque se haya creado eso así, en general los líderes de roles toman las decisiones directamente. O sea, se anima, ¿no? Como ese don emprendedor, ese confía, prueba, si la lías no va a ser tan terrible, haz, ¿no? Claro, eso, lógicamente, para no todas las personas es tan fácil. Requiere un nivel de confianza y de autoestima y de dominio, a lo mejor, de lo que estoy haciendo importante. Pero el punto de partida es, se cree en eso y se va a ir llegando a eso. Porque, por un lado, eficiencia, velocidad, para no ir a esos procesos de consentimiento. Por otra parte, confiamos en que si tú eres sensor de la organización, tú vas a saber, entiendes el trabajo que haces y confiamos en tu habilidad, en tu creatividad para resolver, etcétera, etcétera, y nos puede ayudar a ser más rápidos. Entonces, quizá eso sea una diferencia que es Moni, interesante. nada más clarificando ahí, o sea, estás hablando de tensiones operativas, ¿no? Tácticas. O tensiones que te llevan a, sí, para la organización, para los roles que llevas, sea operativo, sea de gobernanza. En la gobernanza sí que hay un proceso para tomar esa decisión, ahí es diferente, pero la operativa, exactamente, del día a día, incluso estrategias, ahí es más autocrático la toma de decisión basado en roles, no porque sea yo quien soy, sino por los roles que estoy, Sí. tomo decisiones para ellos. Digo, nada más quería clarificar, aunque tal vez no la quiera comentar ahí, que, bueno, te dejo mejor a ti, nada. Sí, me imagino que es lo que vas a decir, que en sociocracia es igual si hay cierto dominio y objetivos que se le asignan a un rol en lugar de a un círculo. Y precisamente se hace en proyectos o en temas, como estabas comentando, Mónica, que no podemos estar convocando al círculo o esperando a que haya reunión para tomar decisiones. Entonces le damos la autoridad a este rol para que tome las decisiones y luego sí que es verdad que luego este rol en algún momento reporta a un círculo y se supervisa si más o menos está funcionando bien para que no sea una célula completamente aislada del sistema, pero para ganar agilidad sí que hay ciertos proyectos. Por ejemplo, Alex hizo un proyecto de vídeos y yo le decía, no, decide tú, o sea, porque no podemos como... Y él si necesitaba feedback, conversar, pero la última decisión sí la tiene una persona. Entonces esa es como la diferencia. Puede haber dominios y objetivos completos en un solo rol también en sociocracia. Pues bueno, tal vez voy a confirmar que la pregunta de Estefan se resolvió, porque estoy empezando a tener TOC de la mano alzada de Fernando. Entonces te voy a regresar al público, Estefan, si te parece bien, y voy a traer a Fernando. Mientras resalto que ya sé, hay una pregunta de Sebastián también en el chat. Entonces, Fernando, te escuchamos por lo pronto. ¿Estás con el mío todavía? Sí, bueno, Listo. gracias Alex. De alguna manera se comentó algo sobre lo que yo iba a preguntar, ¿no? Pero comento igual. Cuando leí el libro de John Buck, With the People, hay un texto que escribió Edinburgh
que y hay una parte en particular que me llamó mucho la atención, ¿no? Y que decía lo siguiente, autocracia es la supremacía de una persona o un grupo muy reducido. Democracia es la supremacía de la mayoría. Y la sociocracia es la supremacía del argumento. Para mí, esto fue una frase así que difícilmente me voy a olvidar, porque una frase, un concepto, porque me pareció muy interesante, porque una de las cosas que sí me interesan, ¿no? En mi conexión con la sociocracia, ¿no? Y con los grupos y con el cambio de cultura empresarial y todo esto, es el tema de dónde pones el poder. Y yo creo que esto es una cosa clave, ¿no? Entonces, bueno, Mónica algo comentó de esto, pero esto es un tema que me gustaría un breve comentario de ustedes con respecto a este concepto y de la supremacía del argumento y dónde está el poder. ¿Te parece, Fernando, en lo que se lo paso a Mónico o a quien quiera los panelistas levantar la mano? Déjame acabar de entender tu pregunta, Fer, porque supongo que, o sea, bueno, entendemos como que la autocracia existe en un rango, ¿no? O sea, casi la autocracia de un lado, el consenso del otro, ¿no? Y al final creo que los tres modelos viven en ese vaivén, ¿no? Porque al final, pues, entre más dominio tiene un rol, pues más autocrático es esa decisión. Entre más afectas la gobernanza a una política, pues más consentimiento buscas. Entonces, no sé si te refieres específicamente a cómo es que cada modelo ve el uso de la autocracia para ciertas cosas. No. ¿Cómo ve el poder conectado con la idea de la supremacía del argumento? A mí lo que me llamó la atención en la sociocracia y que me apasiona, ya dije, tengo menos conocimiento de las otras dos, es esta cosa de cómo se trabaja el poder. Y a mí me gusta mucho esta idea de que el poder está en el argumento, no pertenece a una persona, pertenece al argumento. Y el argumento es, para mí, la fuerza del desarrollo de las organizaciones, porque es construyendo el argumento que se construyen las organizaciones. Yo no sé si hay claridad por parte de ustedes y si alguien quiere levantar la mano. No sé, empezamos con Andrés. Por lo menos hay dos manos levantadas y hay una sonrisa de Mónica, así que quizás se entendieron. Yo creo que esa frase de Endenburg que comenta Fernando está muy viva en Sociocracia 6.0 desde el punto de vista de que la gran diferencia de sociocracia en general es que no importa de dónde viene una decisión o una tensión, no importa, sino que lo que importa es la tensión y el argumento, tal y como dicen. Yo creo que se expresa de diferentes maneras en diferentes versiones. En el caso de Sociocracia 6.0, tú podrías montar una organización puramente a base de dominios que se ejecutan con roles y se parecería muchísimo a una organización clásica con Sociocracia 6.0. Lo podrías hacer exactamente igual, pero hay una pequeña diferencia, que es que hay unos momentos en los cuales cuando se asigna un rol a un subrol o un subdominio, el otro tiene que consentir. Mientras que en una jerarquía clásica te asigno el rol, te guste o no, y si no te vas de la empresa. Y por otro lado están los feedbacks y los peer reviews, etcétera, en Sociocracia 6.0, con lo cual, por mucho que tú establecieras una jerarquía clásica a base de dominios y roles, tendríamos esas pequeñas guardas de que no nos estemos basando solamente en el criterio de una persona respecto a sus preferencias.
porque en Sociocracia 3.0 una cosa que a mí me quedó muy clara en el curso de profundizaje que hice de fin de semana es que mi preferencia no importa. Entonces, si yo aporto algo que creo que es una objeción y me preguntan, ¿pero eso es una razón por la cual esto no va a funcionar o es una preferencia tuya? Entonces, me acuerdo cuando la primera vez que me lo preguntaron así tan claramente, dije, ostras, es una preferencia mía. Y normalmente yo hubiera apretado porque yo quiero que se cumpla mi preferencia, pero en este caso no tenía sentido porque, como dice Fernando, que decía Gerard Endenburg, lo importante es el argumento. Y el argumento es sobre si esta propuesta va a resolver la necesidad que tenemos y no va a generar problemas que no queramos tener. Entonces, así como el consenso, yo en principio el consenso lo entiendo como cualquiera tiene opción de veto sin necesidad de justificarse, mientras que en el consentimiento no existe tal opción de veto, sino que hay un argumento que en caso de ser válido, y cada modelo eso lo hace de una manera u otra, se tiene que modificar la propuesta hasta que no queden más razones de estas. Pero el argumento es la clave. O sea, si el poder debería estar en el argumento, otra cosa es que no se implante bien. Y que a diferentes personas nos cueste más o menos aceptar que lo que es una preferencia personal de lo que es un argumento por lo cual algo no vaya a funcionar. Check. Gracias, Adrián. Ahora, digo, adelanto que me parece esto es también compatible con los otros dos modelos, ¿no? No sé si realmente hay alguna diferenciación, pero igual preguntaría a Simón y no la quieren complementar. Bueno, yo creo que los tres modelos es uno de los grandes puntos en común que tienen, ¿no? O sea, evitar sistemas autocráticos o que una persona tenga como el dominio sobre, o sea, una dominación sobre otras, ¿no? O sea, creo que es como la gran base que une a los tres modelos y que además comparten, como dice Adrián, el tema del consentimiento. Que siempre es en base a los argumentos y no lo sé, pero creo que también en el tema de selección de roles, o sea, cómo seleccionamos a personas para roles, o este es un poco diferente. Vale, pues he abierto otro melón. Moni. Pues sí, yo creo que también es bastante común. De hecho, pues si leéis el propósito de Holacracy One es cambiar la relación de las personas con del mundo con el poder. O sea, esto es uno de los grandes motores detrás. Más acertado o menos en el tiempo, porque todo es parte de exploración y de probar, pero eso es uno de los motores fuertes. ¿En qué se plasma o en qué se expresa eso? Pues, por ejemplo, el tema, lo que ha dicho Adrián también, esa asignación de roles. El que entra a ocupar un rol tiene que aceptar porque considera que puede hacerlo, que quiere hacerlo. Que no quiere decir que siempre la realidad práctica siempre sea así, cuesta llegar hasta ese punto y que las personas se atrevan a decir no lo hago, no lo veo, no es parte de mi acuerdo, o el que asigna tampoco sea, pues eso, empuje mucho y comprenda qué es lo que hace falta, que es lo más interesante. Pero parte de ahí, o el tema del proceso integrativo de decisiones para la gobernanza. Ahí es en torno a los argumentos y lo que manda es la tensión. Estamos centrados todos en la tensión que lleva a una propuesta. Las propuestas pueden cambiar, no es importante la estrategia. Eso toma formas y podemos ser muy creativos, eso es lo bonito. Pero sí tenemos la obligación de atender a la tensión que trae una persona. Que trae, ojo, respondiendo a roles que trabaja, ¿no? Sin más. No estamos para el servicio de necesidades personales en ese proceso. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Pues tiene todo un diseño para distribuir la autoridad. De hecho, hasta que no llegas al bloque 4, ese artículo 4, no se considera que sea de forma profunda, empieza a distribuirse la autoridad, que es curioso. Puedes estar, como decía Adrián, practicando partes de ello y no entrar todavía en una autoridad distribuida. Simplemente tienes un management más ordenado, tienes unas formas de relacionarte en el trabajo pues más claras, con una serie de pautas, tienes un formato de reunión para la operativa, efectivo, que decía Estefan, por ejemplo, puede estar haciendo ese action meeting, hay gente que le llama así, no es, en fin, todo se puede aplicar en otros contextos de otra manera. Pero llega un momento donde te dicen, oiga, para ir un pasito más, tiene que tener la representante de círculo
que lo separamos de lo que hace el líder del círculo, para arriba para abajo, que estoy en eso de sociocracia, con unas funciones. No hay que pedir permiso de nada. Sí, decisiones autocráticas en los roles, en los líderes de roles, que eso es particular, por defecto así. Lo contrario es que es una construcción o una propuesta de cambio de la gobernanza específica para un proceso. Pero si no, por defecto, ¡baf! Todo el mundo va a funcionar de forma autocrática, pensando está conectado con el propósito, con las métricas que hayan, con la estrategia que haya. Lógicamente está en servicio del común del área. Pero llega un momento que como que y ya no depende de unas personas concretas, paso a paso va trabajando en trabajar esa distribución de autoridad que supone que hace que las personas entren en su poder. Porque aquí hablamos de que no es el distribución del poder, sino de autoridad, de toma de decisión, y eso invita a las personas a entrar en su poder. Quizás no sé cómo lo veis, nosotros hacemos esa diferenciación en este constructo. Eso que voy a empoderar a los demás, no, las personas se empoderan, pero Claro. tienen que entrar en su poder. ¿Cómo vamos entrando en nuestro poder? Pues también es otra historia interesante. Voilà. Fer, te lo regreso, no sé si quieras tú decir algo más. Solo agradecer, encantado de todo lo que escuché. Perfecto, gracias, Fer. Quiero pasar tal vez a lo que será la última pregunta de Sebastián, aunque debo admitir que quiero como meterle un twist ahí, ¿no? Él dice, bueno, ¿qué pueden decir sobre la sostenibilidad de los 3 modelos, métodos cuando hay un cambio en la organización? Por ejemplo, un cambio de dueño, ¿no? Cambio de dueño, director, o una fusión donde una empresa compra a la otra, ¿no? ¿Qué tan fácil o difícil es eliminar, deshacer lo instalado en la organización, ¿no? O sea, quisiera a eso añadirle como una ramificación que es, yo he tenido experiencia con organizaciones que quieren ser sociocráticas, holocráticas o que quieren explorar alguno de estos modelos, pero que el consejo que les rige tal vez no está del todo de acuerdo, ¿no? O que, digamos, sí, firmamos la constitución de la holocracia, pero en realidad no vivimos en un país donde eso no tiene una conexión legal con la propiedad de la organización, ¿no? Porque al final, digo, los 3 modelos hablan de compartir la gobernanza, pero casi no hablan del otro lado de la moneda, que es la propiedad, ¿no? Y al final, ¿quién es la representación legal y quién tiene los derechos financieros, ¿no? Entonces, si es que pueden comentar algo en esa línea de, digo, cuáles son como los retos, cuáles son algunas recomendaciones si se encuentran en una situación así, ¿no? En donde hay peligro de que venga un nuevo director, un nuevo dueño, un nuevo algo que quiera como deshacer lo que la organización ha avanzado tanto. Preguntaría si alguien quisiera empezar. Nora. A ver, voy a decir algo muy sencillo. Sí que he vivido experiencias en las que no ha habido continuidad. Creo que cuando alguien está en el poder de tomar estas decisiones y el modelo apoya a que alguien en poder tome estas decisiones, esto puede pasar. Entonces, ¿qué pasa? Que pues a mí personalmente no es algo que me dé miedo, ¿no? O sea, realmente estamos caminando hacia modelos donde también las personas pueden elegir en qué modelo quieren participar. Quiero decir, si tu empresa cambia y de repente es muy jerárquica y tiene unos modelos a los que tú venías haciéndolo de otra manera y no te gusta, pues buscarás, gracias, no sé, creo que la buena noticia es que ahora sí hay otros modelos y otros lugares donde se funciona de maneras diferentes. Entonces, esto puede pasar porque si al final es una organización que no tiene una cultura de la que estamos hablando, donde se priorizan los argumentos, donde si hay un propósito por encima, donde hay unos mínimos, pues si no lo hay es una estructura relativamente débil. Entonces, si no se va construyendo y solidificando con el tiempo, esto puede suceder y no pasa nada. O sea, la gente cambia, las circunstancias cambian y si esto pasa,
pues es un detonante, o sea, es algo que demuestra que realmente no era algo tan estable. Entonces, lo que sí es importante es como ir dando pasos para que las personas vayan como asimilando lo que hay detrás incluso de estos modelos. O sea, es que creo que por eso estamos los tres aquí, que en realidad da igual cómo le llames. O sea, esto tiene que ser algo cultural de la organización, porque una vez que las personas lo tienen interiorizado, el sistema ya lo refleja. Si depende de que tres estén haciendo fuerza para que esto se mantenga, cuando estos tres desaparezcan, eso se va. Y yo lo he vivido. Pero bueno, o sea, te das cuenta de que al final esto no era algo asumido eh, por la gran mayoría de la organización, sino que era algo que unas personas estaban forzando. Entonces, pues son experiencias que pueden ser dolorosas, pero también muy reveladoras. Y es así. Esa es mi experiencia. Gracias, Narita. ¿Quién dice yo? Adrián. O sea, para el tema de la sostenibilidad, al final el poder legalmente en un país viene dado por la propiedad, ¿no? A ver, si es una empresa de propiedad privada y si es una empresa, si es una organización pública, pues al final en ambos casos viene dado por los estatutos de la organización, que tienen que estar dados de alta en el registro mercantil o el registro civil o donde sea. Entonces, lo que es cierto es que al menos en la legislación española el concepto de consentimiento no existe como tal. Entonces, lo más cercano que se puede hacer a la hora de registrar unos estatutos de una organización para asegurar la continuidad de la sociocracia sería establecer un consejo de administración donde todas las decisiones se tienen que tomar no por mayoría absoluta, que es lo que te recomiendan todos los abogados, sino por mayoría, no por mayoría, sino por unanimidad. Por unanimidad. Exacto. Entonces, para proteger a una sociocracia 3.0 o cualquier modelo organizativo de cambios en la propiedad, se tendría que definir muy claramente en los estatutos que las decisiones en última instancia se deciden por el círculo, que sería lo más parecido a un círculo misión, que sería por unanimidad, y tendríais que definir también cómo se escogen las personas que forman parte de ese consejo de administración, porque si no, el dueño podría escoger a dedo a los que él quiere para que por unanimidad se revertiera los estatutos, que puede pasar. O sea, tú puedes cambiar los estatutos de una organización. Con lo cual, si se diera el caso de que todos los representantes del Consejo de Administración quisieran cambiar de sociocracia a otra cosa, podrían hacerlo legalmente, entonces podrían matar una sociocracia. Pero lo que decía Nora, o sea, si esa organización realmente vivía la sociocracia y la propiedad de un martillazo decide cambiar a otro modelo, lo que va a pasar es que se va a desmembrar esa organización porque la gente no va a querer trabajar ahí, no va a consentir a ese cambio y se van a ir a hacer otra cosa. Entonces, sí, o sea, sí, para responder a la pregunta están estos temas legales. En Holanda creo que sí que está establecido el concepto de organización sociocrática como una posibilidad en los estamentos legales y ahí es mucho más fácil. En otras jurisdicciones tienes que hacer truquitos para ello. Veo que Mónica hace que sí, así que tal vez nos dirá uno que otro truquito más. Para aquí, al menos España, no lo sé, pero yo puedo hablar de mi experiencia en Enanos y Gigantes, en Birds and Giants, porque sí que buscamos truquitos. Buscamos truquitos para armonizar contextos, ¿no? Veo la organización como un contexto, veo la asociación, o sea, las personas cuando entramos a contribuir, y está la entidad legal como otro contexto. En lo ideal, pues al menos a lo que aspiro yo, no quiero decir que sea el cliente, pero en un ideal, pues eso está armonizado hacia un propósito, ¿no? Que es lo que nos trae a las personas y es lo que la entidad legal debería un poco velar por, etcétera, etcétera. ¿Qué hacíamos mi experiencia? Pues en los estatutos, y cuando yo entraba en un acuerdo como socia trabajadora, buscamos un híbrido. Estaban los socios capitalistas, que eran los que habían fundado la organización, y de momento los que entrábamos como autónomos, pero que íbamos a responder bajo esas reglas de la Constitución de Holocracia y tal, lo que fuéramos desarrollando, teníamos un acuerdo.
los socios fundadores también decían, nosotros firmamos esto y funcionamos, era como un acuerdo interno, porque a nivel legal no había más que ese, bueno, juntamos como socios, no son trabajadores, no son empleados, sino respondemos a que vamos a crear y vamos a seguir desarrollando y corresponsabilizándonos. Entonces buscamos un modelo híbrido que nos pudiera responder, pero al mismo tiempo era un acuerdo interno, un acuerdo entre pares. Yo me comprometo a desarrollarme, yo me comprometo a funcionar bajo las normas de tal, yo me comprometo a esto y el otro. Eso es en la asociación, pues hay un compromiso escrito. Que en cualquier momento el marco legal lo sostiene. No, que digamos que supeditamos la propiedad o los socios capitalistas y la entidad a esto, en realidad no es así. Claro, si alguien se pusiera en plan un poco difícil y le diera por desmontar eso, no se sostiene, pero es en base a confianza, a compromiso, a que creemos en esto y lo ponemos a prueba. Sí que es verdad que en otros países, como lo que mencionaba Adrián, de Holanda, que ya existe consultoras que empiezan a asesorar cómo hacer esos truquitos en países. Está el concepto de la empresa por propósito, for purpose enterprise, que ya está buscando desde el inicio, pues eso, que dar soluciones, orientación en cómo hacer esto. Pero no hay ninguna garantía en muchísimos casos, a menos que haya un marco legal que lo sostenga. Pues eso, ¿qué más? Iba a decir algo y se me ha ido el hilo. Que si la propiedad o los decisores clave dicen que no, de repente que hay un cambio, no hay garantías de nada de esto. Yo creo que es un poco lo que decía ahora, pues la gente puede cambiar, la gente cree algo en un momento dado, luego lo pone en práctica, ve cómo les cuece, no lo tiene claro, hay una parte del equipo directivo que sí, otra parte que no. Metemos la pata, somos personas, metemos la pata y al final también es una experiencia. Hay quien, digamos, lo ha trabajado más o busca esa coherencia y lo trabaja y la trabaja y la trabaja y al final eso se convierte en parte de ti y en parte de la organización, lo que decir, ya, pues ya está, ya hemos pasado ese hurdle, ese momento ahí de fragilidad. No sé cómo será, eso es particular de cada organización. Pero creo que es bueno normalizar que eso se da. Y en cualquier caso, yo creo que las personas que se involucran se llevan algo. Siempre ha sido una experiencia, aunque sea dolorosa, de aprendizaje y de no vuelvo atrás. Y de los que luego, digamos, no han ido tan lejos, pues a veces iban cosas prácticas. Me ha pasado recientemente en una organización grande y había esa falta de claridad, alineamiento en la dirección. Y ha sido poco a poco, yo he entrado ahí un poco a hacer soporte cuando ya estaba eso en marcha y al final ha sido llegar a la conclusión de que no están al 100% en esto. Y eso ha sido decir, pues ya está, ya no empujamos y nosotros ya no nos colvamos, nos escondemos. Vale, pues de aquí, quien quiera, decisión interna, puede continuar, pero que decidan paso a paso. Pues oye, si les ayuda el concepto pues eso, de estructura organizativa que aporta y les da un management más ordenado, que ya tiene un poco una orientación a propósito, oye, fantástico. Y es que es un cambio brutal para este contexto de cultura de organización concreto. Yo ya he pasado, al menos personalmente, esa exigencia, autoexigencia, el empujar, claro que molaría, ¿no? Sería genial, pero es que la realidad es que vamos paso a paso. Entonces, igual, si no vamos con ese nivel de exigencia, también las cosas luego pues, se acoplan mejor, ¿no? No sé. Genial. Pues creo que para ir empezando a cerrar, lento pero sin prisa, y tal vez pensando no en los participantes de la academia que nos acompañan, sino tal vez en algún curiosito que vea este video más adelante y que tal vez haya llegado hasta acá después de, no sé, casi 2 horas. Pensaba que tal vez podríamos hacer una última ronda, si es que quieren decir algunas últimas palabras y tal vez alguna recomendación, ¿no? Algún llamado a la acción de, mira, si llegaste hasta acá y tienes interés en alguno de estos 3 modelos, quisieras ponerlo a práctica, te recomiendo revises esto, ¿no? Em, no sé si queramos hacer esto y también invitaría a quienes están ahorita en la sala a que vayan preparando por el chat qué se llevan de la sesión, ¿no? Si es que hay algún aprendizaje que quisieran resaltar. Entonces voy a aventar la pelotita, a menos de que alguien
diga yo. No sé, Nora y después Adrián. Bueno, pues a ver, respecto a sociocracia, sugeriría el libro Muchas voces, una canción, que para nosotros sigue siendo como nuestro manual de cabecera y yo sigo como consultándolo constantemente. Y luego me gustaría que pusiéramos links de los que nos han recomendado tanto Mónica como Adrián y otros que tenemos en los que directamente son vídeos como de que, comparativos de los tres, pues en la cajita de información para quien quiera seguir profundizando. Y muchas gracias, Mónica, Adrián, por este espacio que hemos compartido y a todas las personas de la Academia 2022 que están por aquí y Alex por facilitar. Listo. Gracias, Norita. Adrián, te lo paso. Después, Moni. Bueno, yo suelo decir que Sociocracia 3.0 es lo más, los otros modelos no sirven para nada. No, es broma. Yo decir, si queréis indagar en Sociocracia 3.0, lo bueno es que tenéis una página web con un montón de información, un montón de patrones, y si se os hace un mundo, porque es muy probable que con tanta información y tantos patrones digáis, ¿y yo por dónde empiezo? Yo lo que recomendaría es empezar haciendo rondas y decisiones por consentimiento. O sea, empezar por ahí. Y después, si os funciona, pues venís a un curso. Check. Genial, gracias, Moni. Bueno, pues yo voy a decir que me encantan los patrones de S3. Eh, De verdad. Pero hay muchas más cosas, ¿eh? Hay estructuras liberadoras, hay auto-hostings y de buenas a tirar y temas de facilitación hay un montón, pero un montón. O sea que yo animaría a investigar, a indagar libros. Es que no lo sé, yo soy una curiosa y hay un montón de cosas. Yo lo pondría esos en el... Cuando pueda acceder al documento y puedo colgar cosas, lo colgaré. Una cosita básica de holocracia que creo que es muy práctica y como muy lean, muy ligerita, es la definición de roles. Entonces, a veces ¿qué es el trabajo, la realidad del trabajo que tenemos entre manos? Y cómo lo enfocamos, cómo lo recogemos desde esa mirada de un rol orientado a propósito. Pero que es a veces súper sencillo para dar claridad y orden. Nada más. Empezaría por ahí. Genial, gracias. Sí, ahora damos permisos, pero igual para que quede en el video registrado por si ven esto en YouTube o en algún otro canal. Veo que Fernando está levantando la mano, no sé si es por su rol en la academia, así que lo voy a traer también acá para que nos comparta. Sí, no, antes de que se cierre, quería poner el link de la retroalimentación que pedimos a la sesión para que todos, si pueden, que comenten lo que les pasó y todo. Nosotros siempre usamos la retro para mejorar, seguir mejorando, así que pongo acá el link y nada más. Excelente, gracias, Fer. Y si les parece, entonces podemos parar aquí el video y tal vez hacer un cierre ya más in-house. Entonces, nos despedimos de nosotros del futuro.